Vamos a grabar. Entendido. Ahí. ¿Ven? Yo tengo acá mi tablita de detalles, que es lo que me va a permitir saber más o menos cuánto es lo que necesito. ¿El ancho de espalda es importante para hacer la sisa? Sí, es importante para hacer la sisa, porque eso nos va a determinar hasta dónde va a llegar, hasta dónde nosotros vamos a entrar con la sisa. Si nosotros no tenemos el ancho de espalda, podemos ir demasiado adentro y hacer una sisa demasiado acabada, o una sisa que va hacia afuera o que es demasiado grande. Entonces, dependiendo de eso, también va a ser el calce que vaya a tener nuestra prenda. Tengo que buscar la calculadora. Lo voy a poner por aquí. Ahí. Bien. Yo, por ejemplo, para el talle 46, tengo un contorno de busto de 100 centímetros. Esos 100 centímetros los divido, ¿sí?, en 4 y me da 25. Esperen que no me va a dar el ancho de este. Hola, queriendo entrar con el link equivocado. No recibí el video de la primera clase ni los apuntes, tabla de detalles. Me siento perdida. Bien, no tengas problema porque, a ver, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, lo de los apuntes, lo de las tablas de detalles, yo se los voy a ir explicando todo bien ahora. O sea, lo que hice la semana pasada fue solamente explicar cómo tomar las medidas, ¿sí? O sea, desde un maniquí, tomar bien todas las medidas. No sé, después, si están en el grupo del WhatsApp, yo les voy a pasar el link. No pudiste ingresar la semana pasada. O ahora en lo que es el grupo del WhatsApp. El grupo de WhatsApp, yo después me mandan un mensaje privado, les paso el link para que puedan ingresar al grupo. Y hoy voy a subir la clase de la semana pasada más la de esta. La clase de la semana pasada van a ver que hablo de telas, de medidas principalmente, que son las que necesitan para poder hacer un molde a medida, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un corpiño base, que es una segunda piel, que a partir de ese después se hacen todas las transformaciones y se va llevando a diferentes tipos de tela. El corpiño base con el que yo voy a realizar, o el que voy a hacer, es un corpiño base con pinzas, ¿sí? Porque las pinzas se dan para lo que corresponde a telas planas. En telas planas, las pinzas me permiten o me dan el espacio para yo poder entrar la forma de mi cuerpo, porque nosotros no somos una tablita. Por más que alguna diga, no, pero yo soy una tabla, no tengo pecho, no. Por más que no tengas pecho, tenés forma, ¿sí? O sea, tenés un contorno, no sos como una hoja de papel chatito. Entonces, el cuerpo necesita, la tela necesita adaptarse y nosotros tenemos que darle la forma a eso. ¿Cómo lo hacemos? Con las pinzas. Entonces, para eso es el corpiño base. El corpiño base es una primera piel que nos va... Soledad, yo te paso les paso nuevamente mi número de teléfono. Mándenme ustedes, chicas, mensaje. No esperen que yo las agregue al grupo del WhatsApp. Mándenme ustedes mensaje y yo les mando el link. Porque mi teléfono, ya les digo, está a punto de explotar con la cantidad de mensajes. Y yo no tengo los teléfonos de ninguna, y después que yo termino la clase, los chats no me quedan abiertos. ¿Sí? O sea, no me queda abierto y no tengo registro de lo que ustedes me mandaron. Entonces no puedo estar mandándoles o buscando uno por uno. Además no tengo el registro de todas, ¿sí? O sea, yo no tengo registro de quiénes están o no dentro de la clase. Entonces tampoco les puedo mandar por teléfono y ponerles a todas. El teléfono para Soledad es 223-301-5005. Me mandas un mensaje por privado y yo te mando el link una vez que termine la clase, ¿sí?
Una vez que termine la clase, va a pasar un rato porque tarda en cargarse, en convertirse el video, y después de que se convierte el video lo subo, ¿sí?, a YouTube, que tarda otro rato. Así que por ahí hoy, pero va a ser a la tardecita, ¿sí? Ya les voy a pasar las 2 clases. Papá. Bueno, no. Esperen que voy a ver qué contorno hago. 92, 34, porque no me alcanza la hoja. Vamos, 23, 88. 22. Ah, no, espere que yo estaba queriendo hacer esto 50 minutos. 12,6. Esperen que... Ahí está. Si yo tengo 100 centímetros de contorno de busto, lo divido en 4, ¿sí? Eso vamos a sacar el cuarto de contorno de busto. El cuarto de contorno de busto, yo lo que voy a hacer es marcar una línea. ¿Sí? Yo voy a hacer una línea larga. Cuando trabajen sobre papel, siempre dejen un margen hacia los costados, ¿sí? Porque después tenemos que trabajar, o sea, estirar un poquito hacia el costado y después nos va a faltar papel. Yo voy a marcar una línea hacia lo largo y otra hacia abajo, para después poder marcar. Entonces, voy a marcar el ancho, que es el cuarto de contorno de busto. Vamos a partir de un rectángulo, y ese rectángulo a mí me va a permitir, ¿sí?, saber lo que corresponde a la mitad del ancho de espalda. Ustedes tienen que pensar que nuestro cuerpo lo vamos a dividir, nuestro contorno, en 4 partes. 2 partes que corresponden a la espalda, ¿sí?, y 2 partes que corresponden al delantero. Solamente vamos a trabajar y dibujar un cuarto de la espalda y un cuarto del delantero. Porque el otro si trabajamos en el espejo, o sea, si lo ponemos el papel doble, cuando lo abrimos, ya tenemos la espalda completa, y lo mismo en el delantero, si ponemos el papel doble y lo abrimos, tenemos el delantero completo. Esta es una forma más fácil de trabajar con medidas más chicas. Exacto, el contorno de busto más los 4 centímetros de flojedad. Yo la medida que yo les doy, o sea, les voy a tirar algunas medidas, esas medidas corresponden ya con los 4 centímetros de flojedad incluidos. Y el largo de este rectángulo va a ser el largo de talle de espalda. O largo de espalda. El largo de espalda, en este caso, es de 43. Fíjense, yo lo que hago es marcar y acá marco 12,5. Y este es el rectángulo donde nosotros vamos a partir para empezar a dibujar nuestro corpiño base. A ver, si yo les pongo luz, ¿ahí ven? No, 100 más 4 no. Si vos tenés contorno de 100... Sí, se ve, se ve. Bien, si vos tenés contorno de 100, le agregás 4. Si estás usando la tabla de talles, en la tabla de talles no tenés que sumarle centímetros. ¿Sí? O sea, si solamente utilizas la tabla de talles como referencia, en la tabla de talles no se le suman centímetros. Los 4 centímetros de flojedad siempre se dan al contorno total. O sea, si vos tenés 100 de contorno, más 4 son 104. Si tenés 96 más 4 son 100.
pero no esos 4 centímetros a los 25 porque ya le estamos sumando demasiados centímetros a nuestro contorno. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Cuando hacen divisiones, por ejemplo. Si en alguna división yo utilicé este porque me da números redondos. Pero si en algún momento les sale 21,25, traten de trabajar el 21,25 o 20,50, no de redondear. Si les da 21,25, a redondear a 22. Porque están agregando 0,75 milésimas, o sea, centímetros a esa medida. Y yo si eso lo multiplico por 4, estoy agregando 3 centímetros más al molde de lo que ya tiene. Y si a eso después le sumamos margen de costura, cuando nos vayamos a hacer la prenda nos queda enorme. Sí, es que no queremos que nos quede una prenda más ajustada. Entonces, traten de trabajar con las medidas justas. Si les da, se le da 0,25, póngale 0,3, o sea, 5 milésimas de milímetros no le va a hacer nada, pero sí 5 medio centímetros. María, Medio centímetro, sí. Sí. contorno de busto sí le damos. Al contorno de busto total le agregás los 4 centímetros. Contorno 26 más 24 me da, más 4. No. A ver. Los 4 centímetros se los tenés que agregar antes. Si tenés 96, le agregás los 4 centímetros, te da 100. Listo. Y a eso lo dividís por 4. Ah, listo. Porque si si vos a esos 24 le agregás 4 más de flojedad, te estás agregando 16 centímetros de flojedad en total. ¿Por qué 16? Porque son 4 por 4. Son 4 centímetros para un cuarto, 4 centímetros para otro cuarto, 4 centímetros para el cuarto delantero y 4 centímetros para el otro cuarto. ¿Sí? No son 4 centímetros en total. Entonces, los 4 centímetros de flojedad siempre se agregan antes de hacer la división, antes de dividirlo por 4. O sea, tienen 100, o sea, tienen 96 centímetros de contorno de busto, le agregan 4 centímetros de flojedad, que les va a dar 100, y recién ahí lo dividen por 4, y a eso nos va a dar, el resultado nos va a dar el ancho, ¿sí?, de nuestro rectángulo. ¿Se entiende? Si no entienden, me preguntan, ¿sí? Vuelven a preguntar, o sea, no, esto, ya les dije, o sea, lo que es moldería, vamos a ir paso a paso, tranquilas, ¿sí? Porque es la base de todo. De las que me dijeron que estaban perdidas. Sería que si, profe, una preguntita. Sí. Si tengo 100 de busto, sí, lo divido en 4, que sería 25 centímetros cada parte. Exactamente, te quedaría 25 de ancho, ¿sí? El rectángulo que vas a armar te va a quedar de 25 por el largo de talle de espalda. ¿Se acuerdan que el talle de espalda era desde la base de la nuca hasta la cintura? Vamos a trabajar ahora el molde solamente hasta la cintura. ¿Sí? ¿Cómo era para tomar la medida de espalda? No me acuerdo bien. El largo de espalda es desde la base de la nuca hasta la cintura. Sí. O sea que eso sí, pero ¿cómo me marco yo? Si vos vos no lo podés tomar, porque obvio, sola no te lo vas a poder tomar, buscás en la tabla de talles, y por ejemplo, para un talle 46, que es un contorno de busto de 100, el largo de espalda es de 43 centímetros. Yo saqué de tórax 46, ¿puede ser? ¿Ancho de tórax? Sí. No, ancho de tórax 46 es mucho. ¿Mucho? Entonces saqué mal. Sí, igual esa medida la espalda es normal. La espalda es más ancha, ¿no? La espalda es más ancha, pero, por ejemplo, en el ancho de
espalda te da 37. De 37 a 46 tenés 10 centímetros, es mucho la diferencia, excepto que tengas espalda muy, muy grande, muy ancha. Claro, sí, yo tengo espalda bastante ancha, soy grandota de espalda. Sobrándote de espalda, bueno, entonces tendrías que verificar, volver a medir, pero acordate que el ancho de espalda no es de hombro a hombro, porque hay algunas que lo toman de hombro a hombro. Es de sisa, ¿sí? De sisa a sisa, desde abajo de la axila hasta abajo de la otra axila. Para sacarlo se saca con, una de las formas es pones una lapicera en cada lugar, debajo de la axila, como si fueras a tomar la temperatura, Sí. agarras el centímetro y medís cuánto te da de lapicera a lapicera. Sería Y de ahí vas a... tórax. Ese es el ancho de tórax. Como no podés sacarte el ancho de espalda, porque no tenés quien te saque la medida del ancho de espalda, el ancho de tórax son 2 centímetros más que lo que vos tenés del ancho de tórax. Ah, dos de cada lado o dos completos, dos No, nada más. dos completos. Ah, bien. O sea que si me da 46 sería 48. Sí, pero me parece que es demasiado esa medida igual, ¿eh? Para que, mira, a ver, déjame que yo no tengo 100 de contorno de busto. Que me voy a sacar, mire. Fíjense que yo estoy poniéndome la lapicera debajo de los brazos, como para medir. Intentando no sacar. Por ejemplo, yo tengo 40 y soy bastante grande. 46 demasiado. 46 es mucho. Igualmente te vas a dar cuenta cuando armes el molde que va a haber, en algún lado te va a saltar en la parte de la axila que está te va a quedar medio deforme. Y ahí es donde te das cuenta que la medida no está bien. Yo te diría que vuelvas, o sea, que intentes después revisarlo, a ver si las medidas, es la medida que va. Las medidas por lo general lo conveniente es que otra persona te las tome. Porque tratar de tomarse las medidas uno mismo corre el riesgo de eso que yo decía el otro día, de poner encorvarse hacia adentro o sacar pecho, y el encorvarse o el sacar pecho, uno hace que las medidas no sean exactas. Sí, el ancho de tórax se saca con las lapiceras debajo del brazo, igual que el ancho de espalda. Yo les recomiendo que la que pueda sacarse el ancho de espalda y alguien le pueda medir el ancho de espalda, hacerlo con las lapiceras debajo del brazo, ¿sí? Y que mida debajo de las axilas y que mida el ancho de espalda. El ancho de tórax se los doy como referencia para la que no se pueda sacar el ancho de espalda, lo podemos sacar por deducción cuánto mide el ancho de espalda con el ancho de tórax. Siempre y cuando estés bien sacado. María. Sí, porque si hay mucha diferencia, sí. Yo recién, con las medidas que tenía tomada de antes, solamente de espalda 36, Sí. probé como hiciste vos con la lapicera y me da 34 de tórax. Y tengo 36 de espalda. ¿Está perfecto, bien? Exacto, pues son 2 centímetros menos el ancho de tórax, son 2 centímetros menos que el ancho de espalda. Claro, por ahí la ayuda Elvira, por eso te decía, tomándome el de tórax me dio 34 y tengo 36 de espalda. Ya lo tenía lo de espalda yo. No tenía perfecto. lo de tórax. Ese está perfecto ahí. Entonces, una vez que ya tenemos, sí, una vez que ya tenemos hecho el rectángulo, sí, con el largo detalle de espalda, largo de espalda, y el ancho, el cuarto de contorno de busto, vamos a empezar a dividir este recuadro. Yo lo que voy a hacer es marcarle. Esta línea de acá arriba la voy a denominar como altura o línea de cuello. Línea de cuello. Y la de acá abajo, línea de cintura.
¿Por qué les pongo línea de cuello y línea de cintura? Porque yo después les voy a decir, desde la línea de cuello hacia la línea de cintura, cuánto tenemos que tomar o dónde tenemos que marcar otra línea. Vamos a marcar primero las líneas que van en forma horizontal, que nos van a ir marcando dónde va a quedar nuestra axila, dónde va a quedar nuestro cuello, a qué altura va a quedar nuestro hombro. ¿Sí? La primera línea se saca teniendo la décima parte del contorno, de la décima parte del largo de espalda. Si yo del largo de espalda tengo 43 centímetros, la décima parte es 4.3. ¿Sí? O sea, nosotros para el largo, o sea, para poder marcar la primera línea, tenemos que marcar la décima parte del largo de espalda. Si yo tengo 43 centímetros, la décima parte es igual a 4.3. Estos 4.3 yo lo voy a marcar desde la línea de cuello hacia la línea de cintura, tanto de un lado como del otro. Marco acá. Bueno, acá ustedes van a ver que yo marco menos, pero porque estoy marcando, yo estoy trabajando con el molde a la mitad, entonces mis medidas son más chicas, ¿sí? Pero si yo trabajara con el molde real, yo tendría que marcar desde la línea de cuello hacia abajo 4.3. Y uno con una línea, cada uno de los puntos marcados uno en cada punta. Esta línea, ¿sí? Es la línea de hombro. La décima parte del largo de espalda o detalle de espalda. ¿Para qué es? Es para marcar la línea donde va a ir el hombro, a donde va a caer el hombro después. ¿Sí? Porque el hombro no es recto. O sea, la parte del hombro no es recto. Nosotros no es que tenemos el hombro recto, nosotros tenemos una inclinación de nuestro hombro y esa inclinación se va a dar en función del largo de la espalda. Una vez que ya marcamos esa décima parte, lo que vamos a hacer es tomar desde la línea de hombro hasta la línea de cintura, medir cuánto hay y dividirlo a la mitad. Por ejemplo, a mí acá me da 6. Ustedes sacan cuánto es la diferencia y esa diferencia la dividen a la mitad. Yo, por ejemplo, lo mío es 9.3. De acá a acá, y ven, desde la línea de hombro hacia abajo, vuelvo a marcar. Y vuelvo a unir con una línea. Esta línea es la altura de axila. Fíjense, cada una de las líneas ¿sí? Va a marcar una parte que corresponde a nuestro cuerpo. Línea de cuello, línea de hombro, altura de axila y la línea de cintura. ¿Cuál, Ivana? ¿Qué medida cuál? ¿Qué medida es esa? La altura de sisa sale ¿sí? de la división o de la mitad que tenés entre la línea de hombro y la línea de cintura. La altura de axila es esta, ¿sí? Me va a decir que mi axila va a llegar hasta acá. No va a llegar ni más abajo ni más arriba. Esta se determina así la altura de axila.
Hay algunas... Perdón, ¿altura de axila y altura de sisa es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Dependiendo de la... de donde del librito de cada una es, pero es lo mismo. Altura de sisa o altura de axila es exactamente lo mismo. Porque lo que nos determina es hasta dónde va a llegar, ¿sí? Dónde arranca después nuestra manga. ¿Sí? Hasta dónde termina, dónde arranca la manga hacia arriba y dónde arranca lo que es el bajo manga o el costado, ¿sí? de abajo. Ustedes tienen que tener en cuenta que todas estas medidas van a quedar bien pegadas al cuerpo, o sea, la altura de axila o la altura de sisa va a quedar bien pegada debajo de la axila, ¿sí? Es como que nos va a quedar bien ajustado abajo. Después, cuando hagamos la transformación, vamos a ver que esta altura se modifica, se baja, se tira hacia afuera para que nos dé esa flojedad y no nos quede pegado bien debajo de la axila, ¿sí? Ustedes me dicen, pero bueno, ¿por qué no hacemos eso de entrada? Lo que estamos haciendo es como si nosotros hiciéramos una copia en papel de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que las medidas tienen que estar lo más cercano y lo más justo a la forma de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos panza, la medida se toma, ¿sí? Desde el contorno de la panza, no se toma por debajo, sino se toma el contorno de la panza, porque si no, nos faltan, después nos queda chico. Entonces, hay que tomar cada cosa. Si tenemos brazos muy gordos, también hay que tomar el contorno del brazo, porque cuando hagamos la manga hay que hacer una modificación para que nuestro brazo entre dentro de esa manga si trabajamos con telas planas y que no cedan. Si trabajamos con telas de punto no pasa nada porque la tela se acomoda, cede un poquito y nos queda un poco más ajustado, pero lo podemos usar. Pero si nosotros queremos usar algo como una camisa, y no le ponemos ese contorno de brazo, si sabemos que tenemos el brazo más gordo. Entonces, si no le ponemos ese contorno, cuando nos pongamos la camisa no nos va a entrar. ¿Sí? Nos va a quedar chica en el brazo, no nos va a pasar el brazo. O vamos a terminar estilo Increíble Hulk reventando la manga porque no entró. Entonces, para evitar eso, se toman ese tipo de medidas, pero ya les digo, esto es solamente para hacer como esa piel, esa segunda piel en tela. Después de esto se hacen las modificaciones para las transformaciones. Una que ya tenemos delimitado, línea de cuello, línea de hombro, altura de axila y la línea de cintura, vamos a empezar a marcar el cuello. El cuello, ustedes van a delimitar cuál va a ser su centro. Ustedes pueden trabajar con el centro desde un lado o el centro del otro lado. Yo por lo general me es más cómodo, siempre hago mi centro desde izquierda hacia derecha, pero ustedes pueden trabajar de derecha a izquierda. Eso es indistinto, ¿sí? Eso ya es comodidad de cada una, de qué lado lo pueden hacer. No es que yo lo hago de este lado y todos tienen que hacerlo no. Eso no. Cada uno lo puede acomodar a la manera que a ustedes les sea más fácil. Yo voy a utilizar del lado izquierdo el centro, y este es el lado del costado de hacia afuera. ¿Sí? Este centro ustedes tienen que tomarlo como el centro de la espalda. ¿Sí? Como si esto fuera la columna vertebral, desde la columna vertebral hacia el costado externo. Desde el centro hacia el costado, yo lo que voy a hacer es marcar la sexta parte del contorno de cuello. El contorno de cuello se divide en 6, ¿sí? No en 4. El contorno de cuello se divide en 6. Entonces, para el contorno de cuello es de 37, creo. 37 dividido 6, 6.1. Entonces marco desde el centro hacia afuera la sexta parte del contorno de cuello y subo, ¿sí? 1 centímetro y medio, 1 centímetro. María, Sí, acá, el contorno de cuello mío me da 42. Yo dividí por 6 y es 7. Está mal. está bien.
O sea, No, ¿no es está bien. mucho 7 centímetros? No, no es mucho. Ah, bueno. Listo, me pareció mucho. No, no, no es mucho, no es mucho. Calculen que 6 centímetros me da 37, o sea, yo tengo un contorno de cuello que estoy ahora, con esta medida estoy tomando un contorno de cuello de 37. Si tenés 42, 7 centímetros está perfecto. Si les da más, o sea, o tienen el cuello más grueso, no pasa nada, o sea, tienen que tomar las medidas que le correspondan. Después a ese cuello, por ejemplo, vos tenés ese cuello, cuando vos lo hagas, va a quedar bien, bien a la base, o sea, va a quedar como si tuvieses el cuello, como un cuello polera. Vieron que el cuello polera llega bien a la base del cuello y después sale la parte de la polera. Esto es exactamente lo mismo, llega bien a la base del cuello, tanto la parte de espalda como la parte delantera. Yo subo 1 centímetro, ¿sí? En el apunte dice, creo que dice 1,5 centímetros. Fíjense, o sea, yo acá puedo subo 1 centímetro porque es demasiado grande, pero si no es 1,5 centímetros. Lo voy a poner a la mitad porque ahí. Es 1,5 centímetros que tienen que subir. Y lo que tienen que hacer es después es unirla con una línea curva para generar, ¿sí?, la parte ya del escote, ¿sí?, del cuello de espalda. Esto pueden hacerlo con regla o lo pueden hacer a mano alzada. Mano alzada, este tipo de curvas es apoyo la mano y fíjense que yo lo único que hago es mover la lapicera. Utilizo mi mano como pivot, ¿sí?, como para poder generar las curvas. Fíjense, apoyo esta parte, ¿sí?, apoyo esta parte y escribo. Pero si yo hago ahí, genero una curva. Si hago ahí, genero otra curva. Fíjense que yo lo único que hago es utilizar mi mano como pivot para que me permita generar las curvas, ¿sí? Esto es para cuando no tenemos compás o no tenemos alguna regla. Si ustedes tienen las reglas, como les mostré el otro día, pueden utilizar las reglas. A ver, tengo una chiquitita por acá, lo que pasa es que tengo todas reglas grandes. Y las reglas grandes se me complica a la hora de poder mostrárselo, pero si ustedes tienen, por ejemplo, una regla, yo lo que tengo que hacer es que buscar. Fíjense. Ven que yo voy tratando de que la curva, o sea, esta línea y esta acá me tienen que coincidir ahí. Si yo lo marco, igual ya me queda exactamente igual. Pero tengo que lograr que una de las partes de la regla más la otra coincidan y ahí genero la curva. Si yo esto lo pongo, ven que lo pongo por este lado, ven que acá ya no, me coincide acá, pero acá arriba no. ¿Ven? O me queda demasiado abierta, y no es la cuestión de que la curva quede muy abierta. Entonces ustedes tienen que ir con la regla acomodándola para que lleguen esos puntos. Perdón, ¿cómo elegís el punto al que tiene que llegar en la línea de cuello, la curva En la línea, esa? esta curva, Claro, el punto... sí, no tenés que ir ni muy, o sea, no te tiene que quedar ni muy cavado, y si no con un compás, o sea, vos lo que podés usar es un compás, ¿sí?, o un transportador, entonces tenés esa parte de la curva. No, me Cualquier cosa refiero que a que, perdón, sí, sabemos que para arriba es 1,5 centímetros, pero ¿qué es? Más o menos tiene que caer más o menos a la mitad de esa partecita que vos marcaste. sí, con 1,5 centímetros, es como si marcaras un cuadrado. Tenés 1,5 centímetros hacia arriba, 1,5 centímetros hacia abajo. Entonces, en esta unión, de acá a acá, es donde vos tenés que lograr que esta curva, ¿sí?, donde vos tenés que poner las reglas, si tienen las reglas, de tratar de que la regla quede, fíjense, yo lo que trato es de que una de las partes, junto con la otra,
se acomode. Una de las partes tiene que quedar apoyada, fíjense, ven que queda apoyada sobre la base. A ver si se lo puedo agrandar un poquito más. Y ahora voy a bajar, ahí. Fíjense, ven que yo tengo la regla, tengo y esta es la base. Yo lo que tengo que hacer es lograr que una de las, tanto como queden apoyados los dos en el mismo lugar. Ven que no hay mucha diferencia entre lo que yo dibujé primero y lo que va marcando. Pero para ustedes saber dónde es tratar de que cada una de las piezas, o sea, tanto de este lado como de tienen que tocar las dos. Pero de la base de este pedacito tiene que descansar, ¿sí?, sobre una de las líneas. Descansar en el sentido de que, fíjense que yo tengo de acá a acá, me aparece como si me quedara una línea recta. Eso es más que nada para generar una curva más pareja. Si no, igual a mano se puede hacer tranquilamente, no es que no se pueda hacer. Ahora, desde la línea de cuello, que lo voy a alejar un poquito. Se me desarma el... Ahí quedó. Desde la línea que yo marqué, de 1,5 centímetros hacia arriba, hasta la línea de hombro, lo voy a unir con una línea recta, en diagonal, ¿sí? En esta línea que yo voy a unir, voy a marcar el ancho de hombro. El ancho de hombro, ¿cómo lo voy a marcar? Yo lo voy a colocar la escuadra así, y lo voy a marcar así, no lo voy a marcar acá, ¿sí?, en línea recta, sino sobre la misma línea, acostando a la regla, ahí es donde yo lo voy a marcar. El ancho de mi hombro, en este es de... Ancho de hombro es de 14, ven, este es 14,25. Tengo que anotar 14,25. Y hago una línea, marco un punto nada más, ¿sí? Hasta acá me va a llegar mi hombro. Acá, por ejemplo, que es donde después les voy a mostrar, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí?, mi ancho de espalda, o el hombro está mal sacado, porque muchas veces puede ser también que el ancho de hombro sea muy chiquitito, o demasiado grande. Si el ancho de tórax, por ejemplo, me queda demasiado hacia afuera, esto me va a quedar así. Esta línea me queda así, o sea, demasiado grande, me queda deforme. Si yo lo saqué, que el ancho de tórax es demasiado chiquito, me queda demasiado tirado hacia afuera y también está mal. Hay una proporción más o menos pareja que ahora les voy a explicar. Una vez que yo ya marqué mi ancho de hombro, vamos a marcar, primero voy a dividir entre la línea de axila, la línea de hombro y la altura de axila, lo voy a volver a dividir a la mitad. Que era... Tenemos 9.3. 4,65. Lo divido, o sea, lo vuelvo a dividir. Y sobre la línea de hombro, ahora, entre la línea de hombro y la línea de axila, voy a marcar la mitad del ancho de espalda. Solo la mitad, lo dividimos en dos, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con un cuarto o la mitad de la espalda. Entonces, si tengo el ancho de espalda, lo tengo que dividir en dos. Por ejemplo, en este molde, mi ancho de espalda es de 37.
Entonces, 37 lo divido 2, me da 18,5. Entonces yo lo que hago es, desde el centro hacia afuera, marco esos 18,5, arriba en la línea de hombro, y en la línea de axila lo mismo, de adentro hacia afuera, esos 18,5. Yo lo que voy a hacer es, voy a unirlo esto, pero con una línea de puntos, o sea, punteada. No voy a hacer una línea muy fija ni muy firme. Esta línea que yo estoy marcando con puntos es una línea auxiliar, ¿sí? Que se le llama línea auxiliar por esta razón. Porque a mí me va a permitir saber que hasta acá yo voy a poder hacer la curva, ¿sí? No me voy a poder pasar y hacer la curva más hacia adentro. Lo que voy a hacer es unir desde la altura de hombro hasta la mitad, ¿sí? De la altura de axila, o sea, lo que tengo que hacer es unirlo con una línea recta. Y de acá hacia acá lo voy a unir con una curva. Entonces, acá la curva volvemos a hacer lo mismo. Fíjense, yo acá, si ustedes ven, esta curva a mí no me sirve porque no descansa completamente. Entonces yo tengo que buscar y voy poniendo la regla y la voy siguiendo. Lo que pasa es que esta regla es como... Ahí va. Miren, ¿ven? Yo la voy girando y fíjense. Tengo una parte de la regla descansa sobre la base y otra parte descansa sobre esta parte de acá. Ahí es donde yo voy a marcar. ¿Ven? Y ahí ya tengo mi axila marcada. Ahora, acá es donde se ven los problemas con respecto a lo que son los moldes. Creo que sí, no puedo marcar con esto. Si por ejemplo, yo el ancho de este es más ancho, ¿sí? Porque puede ser que tenga mi espalda un poquito más ancha, esto me puede llegar a quedar así. Ven que lo vamos a marcar ahí. Fíjense, esto es más ancho, o sea, yo tengo mi espalda es más ancha. Y el hombro está acá, entonces ¿yo qué hago? Uno, ¿sí? Mi hombro se va a ir hacia adentro. Y esto me va a quedar ahí. Va a quedar como tirando hacia adentro. Eso es normal para personas, por ejemplo, como yo, que tenemos mucha más espalda o más busto, que tenemos, o sea, se le llama como cuerpo recargado porque somos más anchos. Entonces, obviamente, nuestros hombros, ahí hay una diferencia. Esto si ustedes le da hacia adentro, o sea, si les da, por ejemplo, les da un poquito más hacia adentro, acá así, está bien, ¿sí? Porque si tienen hombros, o sea, si tienen cuerpos más grandes, puede llegar a darle. Sí, lo que no tiene que ser es que esto les dé así, que el ancho de espalda sea este, y este sea mi hombro. María, Sí, ¿y que te dé a la misma altura? A mí en mi caso me da la misma altura. no hay problema, está perfecto. Ah, está, Si te prácticamente... da la misma altura, no pasa nada. El bueno. tema es que te puede dar en la misma altura un poquito más hacia afuera, que es 1 centímetro más, 1,5 centímetros más hacia afuera, pero no tanto como este. Por ejemplo, este acá son casi 2 centímetros, en el tamaño real serían 2 centímetros. Es como que Si cae le das justo. así, está mal. No, cae justo, como que coinciden. Tengo 18 de en la espalda, la mitad. En la espalda, perfecto. Bueno, Si te cae justo, sí. no pasa nada. Bueno, gracias. Pero ojo con esta, o sea, si ustedes ven que esto se le genera así, igual si hacen el molde,
Es la espalda, exacto. Es la medida del ancho de tórax, pero solamente en la espalda. Si ustedes tenían el ancho de tórax, le restan a esa medida 2 centímetros y les va a dar la mitad del ancho de espalda para que puedan marcarlo. Si esta medida está mal sacada, esto les va a dar mal. Perdón, ¿le restan o le suman al ancho de tórax 2 centímetros? Al ancho de tórax le restan 2 centímetros. El ancho de tórax es más chico que el de espalda. El de espalda son 2 centímetros más grandes. Entonces le sumamos 2 centímetros al ancho de tórax y nos da el ancho de Sí, espalda. tenés razón. Sí, tenés razón. Tenés razón. Ya me mareé, perdón. Tenés razón. Tenés razón, perdón. Lo que pasa es que lo estoy pensando al revés, entonces me mareo sola. Tienen que... El ancho de tórax vendría a ser, o sea, que es más grande porque por el pecho. Después la espalda. No, es más chico. Es más chico que la espalda. Ahí está, al revés era, chicas. Perdón que la mareé yo. Ay, ahora me mareé. Bueno, entonces. El ancho de espalda es más grande que el ancho de tórax. El ancho de tórax es 2 centímetros más chico que el ancho de espalda. Si yo tengo un ancho de espalda de 37, mi ancho de tórax tiene que ser de 35. Si tengo un ancho de espalda de 42, mi ancho de tórax tiene que ser de 40. Ok. El ancho de tórax siempre es más chico porque nosotros necesitamos que esta parte de la axila o de la sisa sea más cavada en el delantero que en la espalda. Si ustedes se fijan en algunas prendas, van a ver que el delantero siempre es un poquito más cavado que la parte de la espalda. ¿Es más cavado para qué? Para que nosotros nos caigan mejor, porque no tenemos en la misma anatomía, tanto adelante como atrás. ¿Sí? Espalda grande, Lola chica. Claro, más fácil. Exacto. Claro, espalda grande, Lola chica. Aun cuando las lolas sean grandes, porque como es la distancia entre axila y axila, Sí. da lo mismo Exacto. el tamaño de las lolas, da lo mismo cuando Sí. hacia No, adelante. yo digo como un pero bueno, recordatorio. No, más vale. Así se lo tiene para recordarlo, está perfecto. O sea, Claro, cada para uno acordarme. mientras después no te confundas, está perfecto. No. Mientras después no se confundan, está bien. Así que la línea que va es esta, ¿sí? La que va bien es esta. Pueden llegar a poder alguna línea como esta, pero ya cuando hacen, si les queda así muy cavado, no. Ahí hay que volver a tomar el ancho de espalda. Si la que quiere hace el molde y me quiere mandar el molde, me manda una foto sacada desde arriba, traten de sacarla lo más, o sea, de tratar de sacarla lo más pareja posible. Sí. Perdón, pero me perdí en la partecita, viste, de que marcaste el hombro Sí. y que después dividiste a la mitad. Sí. Ahí me perdí. En esa mismo que estás marcando, ahí en esa parte me perdí. O sea, marcaste Bien. el hombro y ya después me Marqué perdí. el hombro. Bien, desde la línea de hombro hasta la línea de axila lo divido en 2. Y marco una línea en la mitad. ¿Sí? Una vez que yo marqué esa línea en la mitad, o sea, desde la línea de hombro a la línea de axila la divido en la mitad, voy a marcar la mitad del ancho de espalda. La mitad del ancho de espalda lo marco desde el centro hacia afuera. Si vos tenés un ancho de espalda de 37, el ancho de espalda es de 18.5. Entonces marco desde el centro hacia afuera 18.5. Yo lo que voy a usarlo, sí, voy a marcar en la línea de hombro desde adentro hacia afuera, 18.5 arriba, 18.5 abajo, y uno con una línea auxiliar, con una línea punteada, de arriba hacia abajo. Esta línea punteada a mí me va a marcar que a la mitad, ¿sí? de esta marca yo tengo acá 18.5. Yo desde esta línea hasta la línea de hombro, o sea, hasta donde yo marqué el hombro, lo trazo con una línea recta. Y desde acá hacia abajo con una línea curva. Lo que me va a hacer esta línea que yo marqué
¿sí? Que marqué acá la mitad del ancho de espalda, me va a permitir decir que hasta acá voy a llegar con esta curva. Si yo esta línea no la marco, yo me puedo ir con esta curva más hacia adentro como para este lado, ¿sí? Puedo exagerar la curva, o la puedo hacer más hacia adentro. Entonces, de esta manera, esta línea a mí me sirve, es una línea auxiliar para que la curva calce donde tiene que calzar y donde tiene que ir. ¿Entendiste este pedacito? Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, Bien. atento. Yo les digo, esto tómenlo con calma. Yo cuando estudiaba diseño en Piazza, yo ya me lo sabía de memoria, o sea, hacer el molde. Pero a la mayoría de mis compañeras le costaba horrores tratar de entenderlo. Entonces yo sé que cuesta y que lleva todo un tiempo. Entonces siempre le dedico, o sea, por eso este año directamente dije de hacer moldería solo, ¿sí? Ni con transformaciones, después se las muestro, pero solamente, principalmente dedicarme a la parte de moldería para que aprendan y entiendan bien el molde desde la base. María, ¿de dónde te mandó la foto del molde que hice? Al WhatsApp, en forma privada, porque en el grupo no, creo que en el grupo no lo pueden publicar. Ahí voy. Entonces, ahí yo después, a ver si ya me lo mandaste, por ahí podemos ver, si me permitís. Bien, ahí está la línea de cuello. Perfecto. Yo te mandé, Mari. Bien, ahí la estoy viendo. Esperen, mira, lo voy a compartir. ¿Puedo? ¿Sí? Va, no sé de quién, si es el mío. Ven que esta es la tableta para así le puedo marcar desde el... Acá. Vamos a compartir pantalla y voy al WhatsApp. Fíjense, acá yo tengo el molde, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá lo único que por ahí yo te corregiría, ¿sí? A ver si puedo poner a anotar. Pasa que esta cosa acá. Esperen, Es el cuello. No, el cuello está bien, solamente un poquito la curva de la axila, nada más, tampoco es que necesitas mucho. La curva de la axila es, por ejemplo, más o menos desde de esta línea acá tienen que calcular 3 centímetros aproximadamente, que vaya como una línea recta y a partir de ahí hacer la curva. Ah, ok, dudé con eso. Me parecía que la hice 2 veces. A eso apenas un poquitito más abajo y ahí. Bueno, ok, ahí lo modifico. Y ponerle más o menos, yo esto se lo pongo como guía, ¿sí? Pero aproximadamente unos 3 centímetros, también que mantengan esta línea acá y recién hagan la curva ahí. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Dale, ahí me fijo, gracias. No, de nada. Esto de si pueden ir armando y me van mandando y lo vamos viendo en la misma clase y lo vamos armando, o se los voy corrigiendo, está bueno para que lo que corrijo en una les va a servir para las demás también. ¿Sí? María, ¿eso es lo que vos decís de que las curvas descansen sobre las líneas? Que cuando vamos Exactamente. buscando la curva, entonces dejamos esos 3 centímetros al principio y al final. Exactamente, para que descansen sobre la curva. A ver si esto lo puedo poner por acá. No haga lío, pues esto va a ser lío. La medida del ancho de tórax, mostralo. ¿Qué es lo que quieren que muestre, chicas?
Yo te mandé el molde mío, No, María. yo te decía que mostraras el molde. Esperen que no lo vi. Esperen que ahora lo vuelvo a poner entonces. Vi uno solo, perdón. No, por favor, decime así voy aprendiendo. Perfecto. A ver, esperen que... Acá. Bien. Bueno, no, acá... Bien, la niña la marcaste hasta ahí. No, está bien. Bueno. No, está bien, está perfecto. Eso Pero sí, bueno. la regla es muy importante. La regla me dio esto porque yo antes cometía el mismo error que la señora. ¿De qué? ¿De la curva? Sí, de la curva de la sisa. Y es muy importante la regla, la verdad que te facilita un montón. Las reglas facilitan bastante. Ujú. Yo no sé si se las mandé y si no después se las voy a mandar. No es necesario, tengo las mismas reglas pero en papel. Las Mira pueden qué bueno. imprimir, las pueden utilizar con papel directamente. Ah, qué bueno, y eso se puede hacer arriba de una madera, ¿no es cierto? Claro. Exacto, las pueden tratar. Ah, mandalas, María. Sí, esas después se las voy a pasar. Pero sí, esas sí las tengo, las pasé para los otros grupos y me olvidé de pasarlas a este. Por eso le digo que el otro día estuve pasando en los grupos que terminaron, les mandé libros, porque tengo varios PDF y eso, y mandé un montón de cosas, y ya no me acordaba quién me había mandado qué. Pero después ahora las busco y se las reenvío a ustedes, que tienen reglas, hay algunos libros de Hermenegildo Zampar y ese tipo de cosas que, y más los apuntes, pero que les van a venir bien. Y la tabla de tallas, por favor. Listo, no, eso no se preocupe que voy a volver a pasar lo que pasé el otro día, más lo nuevo, ¿sí? Gracias. Así que van a tener varias cosas, les van a llegar varias cosas de golpe en el WhatsApp. No sé cómo es para pasar la foto del trabajo. Pásalo por WhatsApp. Ah, bueno. Sacale una foto al WhatsApp y pasémelo al WhatsApp y yo de ahí lo miro Ah, dale. Esta parte, ya les digo, esta es la que más complicado, o sea, la parte de la sisa es la que más problemas tuve el curso anterior. Sí, o sea, fueron donde, no problemas, sino en el sentido de donde se veían, sí, el problema con la toma de medidas, más que nada del ancho de espalda. Y que, bueno, las curvas, a mí es lo único que por ahí me molesta, la escuadra con curvas sale 4.50. No son caras, ¿sí? O sea, lo que son las reglas no son caras. Yo no, por ejemplo, acá no puedo usar la escuadra, porque la escuadra me serviría exactamente para hacer lo mismo, porque la regla tiene esa curva para poder hacerla esta de acá, pero no me da el espacio, así que la escuadra, sí, esta escuadra la que dicen la escuadra graduada, cuadrada estoy yo, porque no pego con las palabras, la escuadra graduada, no, sí, ya está, ya me fui. Tiene, ven, lo que corresponde para el escote delantero, marca, ven, desde dónde hasta dónde ustedes, para poder ubicar la regla. Nos vemos, hija. Avísame cuando llegues. Yo también. Entonces ustedes pueden marcar, ¿sí?, las curvas y esto les va a facilitar. En vez de tener un montón de reglas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les mostré esa, estaba usando otra más larga, estaba usando, ven, esta. Esta es para la cadera, esta es más que nada para la parte de la cadera, ¿sí? El costado de la cadera, cuando ustedes tienen que trabajar con pantalón, y eso es más que nada para ese costado, para rectificar. Esta, por ejemplo, la que estaba usando Silvina, creo que fue la que me mandaste las... Sí, yo. Bueno, vos estabas usando esta. Sí, exactamente, porque me fue más cómodo.
Exacto, ustedes tienen que ver cuál de las reglas les sirve. Fíjense que esta tiene un montón de curvas y ver cuál de todas estas les sirve en función del tamaño del molde también. Fíjense que yo para este utilicé esta que era más chica y me resultaba más cómoda y más práctica a la hora para poder marcar. Pero puedo utilizar la parte externa, puedo utilizar la parte interna. Yo al hacer el molde con ustedes trato de mostrarles la utilización de cómo utilizar las reglas para que le puedan sacar provecho. Eso duele cada vez que esto sale. Oh. Bien. A ver qué había otra. A ver. Si esto estuviese, por ejemplo, en forma presencial, iría por ahí lugar por lugar, ir viendo cada una de las cosas, pero bueno, lamentablemente, como no es presencial, tenemos, bueno, a ver de qué manera nos podemos acomodar. Bien, acá tengo otro. Bien. Acá igual, Estefanía, ¿cuánto te da, o sea, a ver, cuánto tenés de contorno de busto? ¿Y cuánto tenés de ancho de espalda? ¿Por qué? Porque esto es como que tendría que ir un poquito más acá. Ahí tendría que quedar. Yo sé que dije que puede llegar a quedar así, pero es como que hay muy poca distancia de acá a acá. Por lo general esto es cuando es ahí y ahí. Sí, o sea, tiene como más distancia. Esperen que si me están mandando al chat no lo estoy viendo. Este es de Estefanía, digo Estefanía porque es el nombre que aparece ahí. 81 y ancho de espalda 34. 81. No importa si sos pequeña, el tema es que no me están dando los números. Para. 81, ancho de espalda 34. Por ahí el ancho de espalda, tendrías que revisar si el ancho de espalda, si esto tenés 81 del contorno de busto más los 4 centímetros te da 85. El ancho del rectángulo, ¿cuánto mide? Ah, con los 4 te da 81. Listo. Perdón. Mide 20-25. Perfecto. A ver, esperen que, miren, yo voy a hacer una prueba acá. Lo tengo acá. Voy a hacer así. 15, 20-25. Bien. Largo, talle de espalda, ¿de cuánto es? $42. No sé, 4.2. Bueno. El ancho de espalda son 17.
34, 17, no. Tómate nuevamente el ancho de espalda. Yo tengo la leve impresión de que el ancho de espalda está mal la medida del ancho de espalda. Fíjate, pregunta si alguien te lo puede tomar. Ponete dos lapiceras si alguien te puede tomar bien el ancho. Porque me da a que... es menos. El ancho de espalda, yo creo que tu ancho de espalda debe ser de 31, entre 31 y 30. 32. Está bien, entonces, 32, 16. Ahora sí, me va un poco mejor. Ponele ahí. Ancho de hombro. Fíjense cómo voy. ¿Y cómo te tomaste el ancho de espalda con el de frente? 12 de hombro. Ahí. Ahí. Sí, pero... porque imagínate que 34 me da un contorno de busto de... de 88 y vos tenés menos. Son más o menos, cada 4 centímetros es 1 centímetro menos. Más o menos por la tabla de talles, ¿eh? No. ¿Cuál es la medida que manda al momento de elegir la tabla de talles? El contorno de busto. Contorno de busto para hacer la parte superior y contorno de cadera para hacer la parte inferior. ¿Sí? O sea, para hacer pantalón o lo que sea. Son, a ver, tenemos 86 y 82, 34, 33, sí, 32. Sí, tu ancho de espalda es más o menos de 32. Pero bueno, modifica eso ahí y volvé a rectificar, modifica eso y fíjate cómo te da la curva. Ah, bien, hasta las pinzas ya la hiciste y todo, perfecto. Me queda un poco más para adentro la curva. Sí, te va a quedar un poquito más para adentro la curva, sí, sí, sí. Te tiene que quedar un poquito más, ves como esta. Listo, no hay ningún problema. La que se tenga que retirar, se puede retirar tranquilamente, ¿sí? Yo no sé ni qué hora es. Estoy... a ver. Ay, bueno. Acá teníamos una I. A ver. Bien. Bueno, acá lo que tendría que corregir, esperen que no sé con quién estoy, con Anaí. Corregirías, te corregiría la curva. ¿Sí? La curva es, no, o sea, es algo que se corrige, es algo normal para que se corrige siempre, sí, pero al principio cuando recién se está arrancando las curvas, es ahí y por ahí hay un poquito. Recuerden de tratar, o si por ejemplo tienen un plato, a eso sí, ahora no me pregunten si plato de postre, plato de sitio, o sea, un plato. Ah, porque yo Ustedes fíjense, he tomado de base 3 centímetros de arriba y 3 centímetros de abajo, y ahí lo bien, uní. y ahí lo uniste, bueno, pero fíjate, porque lo que pasa es que te faltaría como más curva, o sea, uniste ahí, pero te falta como que darle un poquito más de curva. Fíjate, ves el dibujo que yo tengo con
¿Ves que te quedó como muy recto ahí? Acá ves, Sí, es sí, acá, bien, bien. es apenas un poquitito ahí, curvarlo. Sí, a mí me parecía igualmente que tenía muy poca curva, pero lo mandé igual, viste, para que vos me lo corrijas. No, está perfecto. Fíjense, igual yo les doy le pongo 3 centímetros como para que tengan una idea de más o menos a qué altura. 3 centímetros depende del molde, porque algunas puede ser un poquito más, otras un poquito menos, ¿sí? Depende de la distancia que ustedes tengan acá. Fíjense que les tiene que quedar algo como un poquito más armónico, ¿sí? A la hora de generar la curva. Pueden usar un plato, por eso les digo que no me pregunten qué tipo de plato, porque ya me lo han preguntado, depende del plato y de la curva que ustedes quieran realizar. Pero con un plato, apoyando uno de los extremos del plato acá y el otro extremo acá, se puede generar, podemos utilizar el plato para poder generar esa curva y que nos quede más prolija. ¿Sí? Si no tenemos reglas, si no tenemos alguna de las reglas. María, vos dijiste recién que le habían hecho pinzas también, pero las pinzas no son No, adelante. atrás también llevan pinzas. Ahora vamos a ir, ahora vamos a ir a eso. Si no tengo ninguna, a ver si alguna me mandó algo más. Si no, vamos a, lo seguimos. Esperen que no las veo. No, esta es otra cosa. A ver, esperen. No. No, estas son cosas de matrices. Estas son cosas que me mandaron para matrices. No, esto no va. Bien. Las pinzas, sí, nosotros vamos a utilizar pinzas tanto para adelante como para atrás. Nuestro cuerpo, ustedes fíjense que la parte de atrás, en la cintura, de la cintura a la cadera, nosotros es una curva, ¿sí? Si nosotros no le ponemos pinza, nos generan bolsas ahí atrás. La profundidad de esas pinzas y hasta dónde van a llegar esas pinzas, en el molde siempre se marca hasta la altura de la axila. Pero hay cuerpos que necesitamos que esa pinza sea hasta casi al hombro, o llevarla hasta el hombro, afinarla bien hasta el hombro, porque son, por ejemplo, la espalda de fisicoculturistas o espaldas muy anchas. Nosotros tenemos que generar que tengan esa pinza, ¿sí? Bien hasta arriba. Porque obviamente si no le ponemos esa pinza, a una camisa les queda abultada en la parte de atrás. Yo, por ejemplo, me hago el molde, mis moldes casi no tienen pinza, porque yo casi no tengo cintura, pero muy poquita. Entonces, cuando yo marco las pinzas de acá, mis pinzas son casi inexistentes, son mínimas. Pero cuando yo me hago la prenda, o sea, me lo hago y me hago la prueba, sí tengo que ajustar las pinzas de la cintura, en la pinza desde la cintura hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cuerpo, o sea, la parte de la espalda es más cavada, es más pronunciada hacia adentro. Si yo no genero esa pinza y no hago esa pinza más profunda, ¿sí? Que tome más, a mí en la parte desde la axila hasta la cintura me genera un bulto. O sea, me genera como que estuviese deforme en ese sector. Más allá de que yo no quiera que la camisa me quede ajustada, ni mucho menos. Pero genera algo raro. O sea, la forma de solucionarlo es con las pinzas. Uno hace el molde, se hace la prueba. Si ve que no les queda bien, puede ir ajustando las pinzas y después, y esos mismos ajustes, llevarlo a la moldería, al molde base. ¿Cómo vamos a sacar cuánto va a ser de profundidad nuestra pinza y cuánto es el ancho de nuestras pinzas? Eso se saca con cuentas y más cuentas. Vamos a seguir sacando cuentas. La que no le gusta matemáticas, lo lamento. Yo soy una. Es más, perdí la calculadora, no sé qué la hice recién. Acá la tengo. Nosotros tenemos, ¿sí? Que sacar. Yo voy a poner. A ver, tengo 100, ¿sí? De contorno de busto. Y tengo de cintura 84. Es 100 menos 84. Es contorno de busto
menos el contorno de cintura. Cien menos 16. dividido 4, 4. Me da 4 centímetros. 4. O sea, Sí. 4, exacto. Pueden hacerlo o con esta medida o con los cuartos. ¿Sí? Yo le puedo poner 25 menos 84 dividido 4 me da 21. 25 menos 21, 4. O sea, yo lo que hago es, esta medida lo resto, me da 16, dividido 4 es igual a 4. Y si no, directamente con los cuartos. Utilizo el cuarto de contorno de cintura menos el cuarto de contorno de busto, cintura y busto, y me da 4. Estos 4 centímetros los vuelvo a dividir por 2, y eso es lo que me va a dar la profundidad de la pinza. Profundidad de pinza de entalle del costado más la profundidad de pinza de entalle del centro de la pieza. Del costado hacia adentro, lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Yo acá me va a dar la mitad porque si no. Marco de adentro, ¿sí? De afuera, perdón, hacia adentro, esos 2 centímetros y los 1 desde la línea de axila hasta acá. Esta es la pinza de entalle. Esto después, ya les digo, estas pinzas uno las puede obviar, puede sacar la pinza, la puede generar, o en vez de hacer la pinza de entalle en el centro, en vez de sacarle 2, o sea, en vez de meterle 2, meto 4 centímetros y me va a quedar más entallado en el centro, sí en el costado y en el centro no. Mía, Pero, sí, me da, no me da. a ver, Tengo ¿qué te da? 97 contorno de busto menos 88 de cintura. Y bueno, ¿cuánto te da? Y ahí se me fue todo. Me da 9. Y bueno, ¿Y 9 qué? 9 centímetros. Sí, lo divido por 4 eso. Lo dividí por 4. Ah. Pará, yo me perdí. El contorno de busto, sí, Claro, los 4, me da 2,25. Y bueno, eso lo tenés que dividir por 2. La cintura te va a quedar, o sea, a ver. ¿Cuánto tenés del cuarto? ¿Cuánto es el cuarto de contorno de busto? Me va a ser más fácil si lo sacás desde el cuarto. Contorno de busto, el cuarto son 24,25. Bueno, 24,25. ¿Y el cuarto de contorno de cintura? 22. 22. ¿Cuánto te da? 2,25. Sí. Esos 2,25 lo dividís por 2, que es 1,12. Es una pinza, a ver, es una mini pinza, chicas, o sea, no te... Bueno, esas mini pinzas me quedan a mí, o sea, no te preocupes porque cuando yo me hago los moldes, mis pinzas quedan así, o sea, digo, nada, no existen, son inexistentes, pero bueno, las pinzas están. Ese Claro. 2,25 hay que dividirlo por 4, no por 2. No, por 2. No, la primera lo dividiste por 4. Después que restaste el contorno de busto con el contorno de cintura. Sí, pero es el contorno total. Sí, y la otra es un cuarto, lo mismo, ¿no se divide por 4? No, por por dos. 2. Ah, claro, el otro porque está entero, sí, a ver, entendí. Fíjate, el otro está entero, se divide por 4, y ahí te da, y este 4 lo divido por 2, y este 4 lo divido por 2. En este es lo mismo, tengo los cuartos, me da el resultado, lo divido por 2. Ese resultado que vos dividís por 2, por ejemplo, este me da 2, y este me da 1,12, se divide acá, se coloca en la base de la cintura, de afuera hacia adentro. Vos tendrías que poner 1,2 en 1 y medir desde el centro
hacia donde marcaste, por ejemplo, a mí me da 11,5, yo lo que voy a hacer es marcar la mitad, y en esa mitad yo tengo que poner ese centímetro 1.2. Tenés que marcar, por ejemplo, si vos tenés que marcar 1.2 es 6 milímetros desde esta línea hacia un lado y 6 milímetros desde esta línea hacia el otro. Sería algo así. O sea que lo tenés que volver a dividir por 2 para saber Exacto. qué va de cada lado. Exactamente. Y Pero desde... en tu molde sería 1 centímetro de cada lado porque lo que tenés para repartir es 2. Exacto. Yo acá estoy repartiendo 1 porque el molde está hecho a la mitad, entonces si hago las medidas me va a dar la mitad de eso. Por eso las medidas son más chicas. Esto cuando yo lo marqué a la mitad, marco a la altura de la axila lo mismo, ¿sí? Marco, hago otra línea. ¿Para qué esta línea en el centro? Para yo poder marcar cuál es el centro de este y después unirlas para la pinza. Perdón, pero ¿es una pinza o la otra o las dos? A ver, Ah, en sí son las dos pinzas, ¿sí? Yo ahora se los explico y se los explico con las dos pinzas. Después les voy a explicar cómo pueden hacer, si puedes obviar una pinza, si pueden, esta pinza la pueden dividir en más. Por ahora hagámoslo así, o sea, no se enrosquen, hagan la pinza así, después yo les voy a explicar cómo eliminar pinzas o cómo pueden sacarla o cómo pueden traspasar esta pinza hacia el costado. No se mareen, ¿sí? Traten de... Pero perdóname porque ya estoy mareada. Si yo hago la pinza en el centro, sí, ¿no? Hago, sí. suponte, bueno, sí, suponte que esa fuera la de 2 centímetros, que la misma, que tiene la misma medida que la del costado. Exacto. ¿Hago las dos pinzas, la del costado y la del centro? Sí. Entonces le tomo 4 centímetros. Y sí, si yo, por ejemplo, en este molde yo tengo 4 centímetros. Ah, le tomás todo aquello. Está bien, listo. Tomo los 4, esos 4 centímetros los Lo divido dividís en y 2. armo las dos pinzas. Ok, muchas gracias. No, de nada. Acuérdense de hacer este tipo de cosas porque si ustedes toman dice, bueno, le hago una pinza, pero no toman en cuenta esto, las pinzas lo que van a hacer es restan, ¿sí? Contorno, restan centímetros y cuando se lo van a poner les va a quedar chico. Entonces son cosas a tener en cuenta. O por ejemplo, bueno, cuando hagamos pantalón, el pantalón hay que sumarle las pinzas, o sea, sumar los centímetros de pinza. María, Cuando lleguemos al delantero hay que sumar centímetros, sí. ¿me podés explicar de vuelta la cuenta? No hay problema, se explica otra vez. A ver, pásame tus medidas. No, a las que tenés vos, porque son estas. Bien. Esto es el cuarto de contorno de busto, ¿sí? Y el cuarto de contorno de cintura. Sí. A esto, ¿qué hacemos? Le resto al cuarto de contorno de busto, le resto el cuarto de contorno de cintura. La diferencia, que es 2,25, ¿sí? Yo esto lo tengo que dividir en 2 para hacer 2 pinzas. Sí. Entonces lo divido en 2. Bien. Y me da 1.12. Sí. Este 1.12 yo lo tengo que trasladar acá. Desde afuera hacia adentro marco 1.12. Sí. Hay que no sea cosa que me vaya a quedar sin batería, chicos. Esperen. Oh, estoy en las últimas. Esperen, que me voy a quedar sin batería. Y van a quedar colgadas. O sea, yo las voy a poder seguir viendo, pero ustedes no me van a poder ver a mí. A ver si está cargando un poquito.
Escúchame, yo hice 25 que eran pero se le ponen, eso quería saber, el contorno de bustos con los 4 centímetros que le puesto de más de flojedad. Sí. Bien, a mí me salió 25. Sí. Y el cintura, me dijiste, me da 18. A eso lo dividí por 2 y me dio, le resté, perdón, y me dio 7. Bien. A esos 7 tenés que dividirlo por 2. Me da 3,5. Eso se lo pongo al costado primero. 3,5 acá al costado. Sí. Y eso lo divido y lo pongo en el medio. Exacto. Por ejemplo, si yo acá tengo 3,5, mido cuánto tengo desde acá hasta acá, marco la mitad y después esos 3,5 los ubico. 35 la cada mitad lado. de los 3,5, uno para cada lado. Y Perfecto. ahí generas la curva. Perfecto, hice bien las cosas. Listo, gracias. Silvina, No, de nada. ¿podés apagar el micrófono así? Ahí está. A ver si hay alguna que me mandó algo más. No. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta parte hasta acá. A ver si entendí. Sí. De la resta del busto y de la cintura, ¿no? Después se divide en 2 partes. A mí, en mi caso, me quedó 2,3. A ese 2,3 lo divido de nuevo a la mitad, ¿no? Para tomar la pinza de una punta y la del medio. Exactamente. Bárbaro, era la duda que tenía. Lo hice así. Por eso, ustedes pueden usar la medida total, ¿sí? O pueden usar los cuartos. Si ya tienen las medidas, o sea, los cuartos sacados, las cuentas del cuarto, utilicen los cuartos, porque ya no tienen que dividirlo por 4, sino directamente el resultado lo dividen por 2 y ya está. De todas maneras, está bueno tener las 2 cuentas porque para asegurarte de que te dio bien, porque coinciden. Eso sí, eso ahí saben que les va a coincidir, pero bueno, es más que nada, yo siempre trato de mostrarles las diferentes formas, por más a veces por ahí las mareo, pero tratar de mostrarles las diferentes formas en que lo pueden llegar a hacer para que les quede, para que a cada uno lo pueda hacer de la manera que más les salga, más fácil. Igual, María, yo lo hice con mis medidas, que son más grandes que esas, y la pinza es más chica, o sea que cuando más grandes son las medidas, más chica es la pinza. Y depende del cuerpo. Claro. Depende del cuerpo, porque si vos tenés más cintura... Claro, a mí, por ejemplo, me dio las pinzas, cada pinza de 1,75, o sea... Y bueno. La primera de 1,75, la otra, el 1,75 lo divido por 2. Exacto, para poder marcar el Sí, centro, el o sea, más que medio. nada para poder dividirla y en el medio y que te quede bien. Claro. Listo. Yo les digo, o sea, depende de cada cuerpo, porque por ejemplo, si vos tenés mucho busto y tenés cintura, por ahí las pinzas sean más grandes. O sea, por ejemplo, no sé quién fue que me dijo 3,5 centímetros le daba a cada pinza, ¿sí? De profundidad. Era 3 centímetros desde acá hasta acá, 3,5 centímetros, y en el centro 3,5 centímetros. Esas pinzas van a variar en función de cada cuerpo. Depende de las medidas de cada uno, es lo que va a variar. Yo le digo, a mí mis pinzas son casi inexistentes. Creo que la última vez era 0,75 para cada pinza. Era 1,5 centímetros que tenía que dividir por 2. Hasta vergüenza me daba dividirlo ya, porque digo, tengo que dividir estas pinzas. Digo, no existen. ¿Para qué le hago pinzas? Pero bueno, las pinzas, ya les digo, después uno cuando hace una camisa puede directamente obviar las pinzas y hacer una camisa recta. O lo ideal cuando hace una camisa, siempre aunque sea la pinza esta de entalle, ¿sí? Esta pincita que está acá, pueden obviar la pinza interna, pero esta pinza dejarla. ¿Por qué? Porque hace que genere que nosotros nos dé forma a nuestro cuerpo. El cuerpo tiene forma, chicas, por más que estemos, yo les digo, yo molesto y bromeo con lo que es la parte de las pinzas, pero nuestro cuerpo tiene forma. Con una prenda bien puesta, bien armada, le damos forma a nuestro cuerpo por más que seamos un talle grande. ¿Sí? Entonces,
trabajar, si somos talles grandes, ponernos prendas grandes, prendas muy holgadas, genera que nosotros tengamos más volumen. No ocultamos nuestro volumen para poner más formas, ponernos prendas muy grandes, sino generamos más volumen todavía. En cambio, si no nos ponemos prendas que acompañen la forma de nuestro cuerpo, no que nos aprieten, porque nos sentimos mal o nos gustan las prendas apretadas, pero que acompañan la forma de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Silvina. Las que se tengan que retirar, pueden ir retirándose. Yo ahora, en 7 minutos, hoy ya no voy a explicar más nada, o sea, no voy a explicar más nada del molde, ya la semana que viene vamos a hacer el delantero, ¿sí? Que con el delantero, ahí vamos a entrar con la altura de busto, separación de busto, corpiños, o sea, todo lo que yo les dije la clase pasada con los corpiños, ahí vamos a entrar el tema con eso, y el ancho de las pinzas, ¿sí? Yo estoy marcando un ancho de la pinza, fíjense en mis dedos, un ancho de la pinza grande, porque, por ejemplo, este ancho de pinza, así, de busto, es para mi pecho, por ejemplo. O sea, es un ancho de pinza bastante importante porque tengo 130 de contorno. Entonces, si tengo 130, el ancho de pinza de busto tiene que ser un ancho de pinza bastante profundo. Eso va a ir, o sea, en los apuntes que yo les mandé el otro día, van a ver una tablita de talles en el apunte que decía de 80, de 85 a 90, de 95 a 100, eran 4, 5, 6 centímetros. Entonces, solamente está hasta el talle 100. Ya cuando pasan a más del otro talle, tenemos que hacer la tablita nosotras a mano y empezar a sumar 1 centímetro para cada talle. Y aproximadamente, por ejemplo, para mí son 8 centímetros, ¿sí? de esa profundidad de pinza. Entonces, dependiendo del contorno de nuestro cuerpo, de nuestro busto, es también el ancho de la pinza que nosotros vamos a necesitar. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene, quédense tranquilas, no se me vayan a desesperar. A ver, Karina me mandó foto, vamos a ver. No se preocupen que yo les mando todo lo que las pueda ayudar, les mando lo que se pueda. A ver. Bien. Está bien, se ve bien. Ojo con las líneas. Las líneas tienen que ser rectas. Yo ahora lo digo así, pero porque el molde, o sea, por el papel puede parecer como que la línea está media torcida. Pero ojo con eso. Paola, me mandaste mensaje al WhatsApp. Si no, me mandan mensaje al 223-301-5005 y yo después les mando el link para que se unan al grupo, ¿sí? Yo cuando estén los videos cargados, yo ahora termino acá y me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. No, hoy hasta tarde no termino, así que si los mando tarde. Pongan el teléfono en silencio, por favor, porque si por ahí los mando hoy a la noche o mañana a la mañana, para que no les empiece a sonar, porque no les voy a mandar un archivo, voy a mandar varios para que no esté continuamente sonando el teléfono, ¿sí? Pónganlo, por favor, en silencio. No, esta línea, pero yo la veo torcida, pero porque por ahí puede ser la foto o el papel, ¿sí? Y apenas, mirá, acá, un chiquitín ahí. Esto que yo te estoy enmarcando acá, ¿sí? Karina, que es la parte de la curva, intenten que cuando, por ejemplo, si ustedes esto lo tienen así, después hay que hacer esto, se le llama limpieza, ¿sí? O sea, que cuando nosotros trabajamos, estas partes así no tienen que quedar en los moldes. Si nosotros tenemos algo así, lo que se hace es generar apenas una pequeña curva y después seguir. Esa curva, ¿sí? Porque si nosotros cuando cosemos hacemos esto así, nos va a queda feo. Entonces lo que hacemos es generar una curvita, porque nosotros no tenemos el cuerpo así.
Si no tenemos, el cuerpo tiene curva, ¿sí? Tiene forma. 223 301 5005. No, igual lo que yo les digo de las niñas, traten de, si pueden conseguir, no les digo, o sea, comprar reglas, porque las reglas largas, reglas de 1 metro, son caras, pero si no, alguna varilla o algo de madera que sea recto, que tenga lo más recto posible para poder hacer las líneas largas. En estas no necesitamos tanto, pero cuando llegamos a la manga necesitamos líneas de 60 centímetros, ¿sí? Líneas largas, o el pantalón, líneas de 1 metro. Entonces, yo por lo general utilizo reglas, tengo reglas de metal, que las reglas de metal son mejores, pero bueno, no son económicas. Yo siempre digo que invertir en materiales para trabajar, o sea, nos ayudan después, o sea, es una inversión, no es un gasto. ¿Sí? O sea, tomar, por ejemplo, invertir en reglas, invertir en escuadras. Sí, no se preocupen que ahora eso después ya se los voy a mandar. Invertir en reglas, invertir en escuadras. Voy a permitir. No sé qué estoy haciendo. Miren que voy a poner al revés, así las veo. Es invertir en materiales de trabajo, ¿sí? Una buena escuadra. Igual las reglas ustedes las pueden imprimir. Si tienen acetato, las pueden pegar, lo pueden pegar en acetato y después recortar sobre acetato o sobre cartón. Pero más que nada les va a servir para poder tener las reglas y las curvas, ¿sí? Como para poder tenerlas y les sea más cómodo a la hora de trabajar. Ya le digo, una regla, pueden comprar reglas de madera. Las reglas de madera de fibrofácil no son caras. Lo que tienen esas reglas que con el tiempo, si nosotros no las barnizamos, se empiezan a abrir. Yo estas las tengo que barnizar, las tengo sin barnizar, en cualquier momento van a arrancar. Y las escuadras, donde se te cae de punta, por ejemplo la escuadra de fibrofácil, si no está barnizada también te queda como media. Esperen, a ver si puedo. Porque no carga, o sea, lo estaba enchufado desde la computadora y no carga rápido, entonces esto se me va a apagar en 2 minutos. Así lo puedo usar aunque sea un toquecito más. Así que bueno, aprovechen, o sea, yo después ahora se los voy a mandar. Ya les digo, ténganme paciencia porque hoy termino, ya salgo de acá, vengo 20 veces hasta que llego como a las 9 y pico de la noche y a casa. Así que ténganme paciencia para eso. Sí, decime, Elvira. Profe, eso ya lo tenemos que hacer para el martes que viene, la parte que hicimos hoy, en el molde. Exacto, si lo pueden hacer, perfecto. A ver, yo es algo que no les exijo que hagan la molería, ¿sí? Yo no se las exijo. Si la quieren hacer para aprovechar, o sea, yo les aconsejo que la hagan más que nada para aprovecharlos. Si tienen alguna duda, las dudas surgen cuando uno hace las cosas. Entonces, cualquier duda que les surja, ustedes la van a poder, me mandan y yo eso lo voy a corregir en clase como hice hoy. ¿Sí? Yo se los voy a corregir directamente en la clase, cosa de que todas puedan ver si hay algo, y que ustedes ven que si yo veo ahí algo que no medio raro, lo corrijo en la clase para que a través de eso todas podemos aprender. ¿Sí? Se aprende a través de viendo cómo se corrige algún error, o por ahí alguien que no lo pudo hacer, entonces lo tiene en cuenta para la próxima. Otra preguntita, profe. Las reglas es importante comprarlas, ¿no? Tenerlas. Está bueno tenerlas más que nada, pero para guiarte. Por eso yo les digo que después les voy a pasar, que son las que pueden imprimir sobre el papel y ustedes utilizan el papel como guía. ¿Sí? O sea, no necesariamente es la de
ni de plástico, porque vienen también las reglas de plástico, que son las que usan en arquitectura, que son carísimas. Pero con estas honestas, o directamente con las de papel, lo pueden hacer tranquilamente. No necesariamente lo tienen que comprar. Yo les digo, si tienen que comprar o quieren invertir, pueden hacerlo, si no, con las reglas que les voy a mandar en papel, lo pueden hacer tranquilamente. No, yo no les digo, vayan y compren, porque no es mi intención que estén gastando. Y el teléfono que hoy que se puso ahí, nosotros le mandamos un WhatsApp a usted. Exacto, me mandas WhatsApp y yo después de ahí te voy a pasar el link para que vos puedas para que lo puedas entrar al grupo. Bueno, ¿sí? profe. Cuando entres en el grupo, no voy a, ya te digo, hoy no voy a subir, o por ahí si lo subo, o muy tarde o mañana a la mañana temprano cuando me levante, que suba las cosas, las grabaciones de hoy más los materiales y todo. Les aviso para que me tengan paciencia, porque sé que se ponen un poco ansiosas, pero ténganme paciencia porque hoy, ya les digo, yo termino con suerte 9:30 de la noche. Llego a casa. Entonces, después tengo que cocinar a mis hijas y todo lo demás, y recién ahí me puedo sentar en la computadora. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Gracias, la verdad que está bueno, está muy bueno. Buenísimo, me alegro. Entonces, ¿alguna otra duda? No, de mi parte no, profe. Bárbaro. Bueno, porque si no, ya las voy despidiendo, pues son 4:05. Sí, Yo por lo general me gusta quedarme un poquito más, pero me tengo que ir a buscar a mí. Si no, no llego. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el martes que viene. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta me preguntan, ¿sí? Bueno, besos, chao, gracias María. Besos.